quería conversar con ustedes entonces sobre este tema, el tema de la pandemia, que es un tema tan relevante en estas últimas semanas, sobre todo por el haber sido decretada la cuarentena total aquí en la región de Valparaíso. Para iniciar esa conversación, esa reflexión, quisiera tomar prestado el texto ahí del Salmo 90, que es un salmo fantástico y que si uno lee con atención se encaja bastante bien en lo que estamos viviendo. Bueno, es un salmo de Moisés, es un salmo escrito hace muchísimos años, pero que en muchos aspectos se relaciona con lo que estamos viviendo. Y dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornen, oh hijos del hombre. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas son como un sueño. En la mañana son como hierba que crece. En la mañana brota y crece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti. Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación como debe ser temido? Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. Sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros, sí, confirma la obra de nuestras manos. ¿Qué versión leíste? En la Reina Valera 2015. ¿Qué estoy buscando acá? Sí. Yo me olvidé de decir al inicio, es la Reina Valera 2015. Lo que es una excelente versión en todo caso, en muchos casos incluso mejor que la NBI. Pero bueno, me gustó mucho ese salmo, porque ya estamos hablando aquí del tema de la pandemia y pensamos en las crisis humanitarias de la actualidad, pero yo quisiera hacer brevemente un paralelo con lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. En muchos aspectos, lo que ellos vivieron en el desierto nos inspira a enfrentar esta situación que estamos enfrentando ahora. Obviamente ustedes van a decir, bueno, pues es muy diferente, es muy distinto, es drásticamente distinto, pero yo creo que hay muchas lecciones interesantes y que podemos aprender sobre la experiencia de los israelitas en el desierto, que para nosotros hoy día nos puede llevar a una reflexión profunda. Voy a dividir en dos partes. La primera parte son algunas lecciones que nosotros debemos tener en mente, inspiradas eso en el texto del Salmo 90 y en la experiencia en el desierto. 3 solamente reflexiones que debemos tener, y más adelante voy a poner 6 cosas que aprendemos con la pandemia, ¿cierto? Y luego después ustedes van a ser invitados a compartir también al menos una cosa que ustedes aprendieron de Dios, de la vida, durante este periodo de confinamiento. Pero antes, 3 reflexiones que debemos hacer a la luz de la experiencia en el desierto. Lo primero es reflexión en lugar de desesperanza. La crisis global ha generado pavor y temor en muchas personas.
Porque no es solamente un tema de salud. Es un tema que ha afectado la economía, es un tema que ha afectado el orden familiar, es un tema que ha afectado las estructuras sociales de muchos lados. Hay una lucha geopolítica de por medio en muchos países. Hay una tensión política gubernamental y muchas teorías surgen ahí, ¿no es cierto?, por tratar de hacer ver su voz. Junto con eso está el tema mismo del racismo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, toda esa situación ha llevado a mucha gente a una expresión constante de desesperanza. Así como el mundo como está, va de mal en peor. Así como parece que están jugando Jumanji. ¿Ubican ese juego, esa película? Parece que están jugando Jumanji con el mundo, ¿no es cierto? Más encima hay terremoto, hubo un temblorcito, ¿no? Esa mañana. Entonces, están las en Argentina, ¿cacharon eso? están las langostas en Argentina, está... Hubo langostas en Argentina y está yendo hacia Brasil. Pero, en el apocalipsis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no ha pasado este año? Ha pasado de todo. Y uno mira esto y sobre todo algunos editoriales y noticieros son bien dramáticos. Entonces uno escucha las noticias y se desespera. Uno piensa, pucha, todos seremos contagiados, toda la gente va a morir, se va a colapsar el sistema de salud, después el sistema económico, después la gente va a quedar sin pega, sin comida, sin casa, sin trabajo, se van a cerrar las universidades, Entonces, todo eso genera mucha desesperanza, pero el pueblo en el desierto tenía una situación igual complicada, es decir, ellos no tenían ninguna estructura social, además de ser parientes unos de los demás. Ellos estaban caminando hacia una tierra que Dios les había prometido, pero que la tierra no estaba vacía. Esa tierra ellos tenían que luchar. Ni siquiera era una nación, ni siquiera tenían ejército. Y por lo tanto, el futuro, humanamente hablando, se veía negro, se veía complicado. Más encima no tenían que comer, no tenían dónde plantar, estaban en el puro desierto. O sea, era una situación terrible para el corazón, para la proyección futura. Si no fuera la fe en el Señor únicamente, no tenían, mirando alrededor, pucha que no tenía nada. Pero esa situación es utilizada simbólicamente en las Escrituras para llevar al pueblo a un tiempo de reflexión importantísima, porque es en ese momento, en ese tiempo, en el desierto, que Dios le da la ley. Y uno se pregunta, ¿por qué la ley fue dada en el desierto? ¿Por qué el Señor no entregó la ley cuando entraron a la tierra? Donde, bueno, ya tenemos aquí la tierra, ahora, ¿cuáles van a ser? Ya tenemos la estructura necesaria física para poder pensar en la ley. Eso es lo que pensamos nosotros. Primero la estructura física y luego la estructura moral o mental. Pero Dios siempre trabaja al revés. Él nos priva muchas veces de una estructura física exactamente para llevarnos a la reflexión. Y lo que esa crisis nos ha impulsionado es a una reflexión de nuestra real situación, tanto personal como a nivel local, eclesiástico, como también a nivel global. Una reflexión en varios aspectos, en varios énfasis. Básicamente, lo que debemos tener en ese momento, en lugar de desesperanza, es entender que quizás sea una dádiva de Dios para mostrar que Él nos sustenta cuando todo está cayendo. De que lo que dice el salmista, que el Señor es mi pastor, se verifica ahora. De que Él me lleva a aguas tranquilas, se verifica ahora. Es pensar que algo tengo que aprender en ese momento. No, la desesperanza ocupa el espacio de la reflexión en nuestro corazón. La actuación de fe en ese momento está en
permitirse aprender en lugar de desesperarse. Comenzamos por ahí. Pero hay un segundo tema, que es la adaptación en lugar de murmuración. Pucha que la gente en el desierto murmuró. De todo. Murmuraron del liderazgo, de la comida, del agua, de que querían volver a Egipto, de que algo era muy bueno, algo era muy malo, y que el pan y que lo sé qué, y la gente reclamaba de todo. De hecho, el libro de Números podría llamarse el libro de las murmuraciones, porque básicamente ese libro retrata todo el llanto y la murmuración, y uno lee ese libro y las ganas de pegar a esa gente es inmensa. Luego uno se da cuenta de que esa gente también somos nosotros. Y estamos aquí, estamos reclamando que no podemos salir, pero cuando podíamos salir no salíamos porque ay, que me gusta estar en la casa. ¿Sí o no? Nos gustaba la posibilidad de salir, pero a veces no salíamos tanto. Reclamamos de las cosas que tenemos, de las cosas que no tenemos, de las cosas que los otros tienen, reclamamos de los demás, reclamamos del gobierno, reclamamos de un montón de cosas. Y toda esa murmuración muestra que nuestros ojos están puestos en los problemas del mundo, en nuestros problemas, que nuestros ojos están tan concentrados en nuestra comodidad y tan enfocados en que yo no puedo experimentar la frustración y el sufrimiento de ninguna manera, que me impide adaptarme al mundo en lo que yo estoy. Nuestra cultura tiene un qué de eso. Leía hoy día mismo un texto en un blog de un autor que él decía que nuestra generación es así. Ella es incapaz, está determinada a no sentir frustración ni sufrimiento de ninguna manera. Entonces, por lo tanto es complicado, ¿no? Entonces, nosotros vemos en la murmuración como una forma de expresión. Vamos a las redes sociales, murmuramos de nuestros corazones, en vez de permitir que la reflexión que vimos en el punto anterior nos permita reflexionar sobre las posibles adaptaciones. ¿Cómo me ajusto a esa realidad? Las cosas son como son. Ya no puedo salir, ya hay que, me adapto, ¿cierto? Busco una solución. Nos concentramos tanto en el problema que dejamos de pensar en la solución. Y la cosa está como está. Y yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer algo que la gente deje de contagiarse, o con que la gente deje de salir a trabajar, o con que el mundo cambie, o que, no sé, yo no puedo hacer eso. Lo que puedo hacer yo es adaptarme y contribuir para el mundo, en vez de seguir lamentándome y lamentando públicamente incluso de las cosas que están y de que no está, sin ser un aporte. Pero la tercera cosa es poner la adoración en lugar de miedo. El fallido intento de los hebreos de entrar en la tierra prometida fue así una experiencia catastrófica, porque ellos fueron presentados a la tierra. Dios les dijo, yo les voy a dar esa tierra. Dios no les dijo, mira, ustedes van para allá, pero a ver si conquistan nomás, porque tienen que poner fuerza, porque va a ser difícil. No, Dios nunca dijo eso. Dios les dijo, mira la tierra, eso es lo que te voy a dar. Y ellos en ese momento, al vislumbrar la tierra prometida, al ver el tamaño de las comidas, de las plantas, el poder ahí la calidad de ese lugar, en su corazón ellos tuvieron miedo. Porque así como una persona que está sesgada por la desesperanza, por la murmuración, el miedo viene en secuencia. Porque el miedo es la comprensión de nuestra fragilidad y de nuestra incapacidad frente a un gran desafío o frente a un gran peligro. Y ellos miraban a la tierra prometida y no veían a Dios. Ellos solo veían los enemigos. Ellos solo veían el tamaño de sus adversarios y no podían ver Dios por detrás de todo. La adoración en lugar de miedo nos llama a que en vez de
lamentar y llorar en temor por lo que va a pasar. Yo no pongo mis ojos en el coronavirus. Yo no pongo mis ojos en la crisis financiera. Yo no pongo mis ojos en la cesantía, en la miseria, en las necesidades. Yo pongo mis ojos en el Dios que está por detrás de todo eso. Y cuando veo Dios por detrás de todo eso, yo puedo percibir que este momento de crisis es una instancia para que Dios sea más glorificado. Él será más glorificado en esa pandemia. Él será más glorificado también en nuestras vidas cuando dejemos de ser llevados por la desesperanza, por la murmuración y por el miedo, y pongamos nuestros ojos en aquel que nos prometió la tierra. Él nos entregará, no importa cuán grandes sean los enemigos. Los muros caerán ante su voz, y nosotros entraremos, y nosotros conquistaremos la tierra que Dios nos está entregando. Así como vamos a ver en las próximas semanas, yo creo que en 3 semanas más, cuando Jesús en el barco con los discípulos, y que vienen a las olas y las tempestades, ellos con los ojos en las olas tenían temor. Y el temor que ellos tenían era por no tener los ojos puestos en Jesús. El maestro estaba seguro, el maestro estaba durmiendo. Y Jesús puede dormir en la tormenta, porque Él tiene control de ello. Y si Jesús puede dormir en la tormenta, también puedo yo. Adoración en lugar de miedo es lo que debemos aprender con ese periodo de crisis. Ahora, vayan pensando ustedes al menos una cosa que nosotros aprendemos durante esa pandemia. Yo voy a compartir 6 lecciones que al menos yo aprendí y yo creo que puede servir para nosotros hoy día. Bueno, lo primero que yo aprendí es que el ser humano es evidentemente frágil. Nosotros estamos aquí y somos y el ser humano bacán y cuánta gente ha fallecido, gente conocida, gente que estaba ahí y de repente vino la enfermedad y los llevó. Parientes, amigos, familiares. Nosotros estamos aquí, hemos hablado del tema de el terremoto en México, temblorcito acá, las avispas no sé dónde, y el ser humano es muy frágil. La pandemia nos viene a mostrar nuestra fragilidad. Nosotros, por detrás del orgullo de toda nuestra tecnología, vemos que una enfermedad similar a una gripe, no una enfermedad así como tan rara como algo que te algo que te come por dentro, no, algo que no es tan desconocido para el ser humano, aún con toda la tecnología que tenemos, nos cuesta frenar, nos cuesta avanzar y destruir esto. Somos tan sabios, pero a la vez tan frágiles. Así que la palabra ya había dicho mucho sobre eso, pero eso es lo que aprendimos. Lo segundo que aprendimos es la vulnerabilidad de nuestros planes. Nosotros hicimos ahí la reunión el 15 de marzo en Pródigo y hablamos de todo lo que queremos hacer, qué vamos a hacer. Nos reunimos ahí en enero, hicimos 2 reuniones con el grupo base para hacer programas sobre living abierto, para inmersión, para las actividades de mujeres, de hombres. Eso es lo que vamos a hacer y ya. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí están nuestros planes. Todo cambia y los planes cambiaron y nuestros planes son así. A veces estamos tan enamorados de nuestros proyectos y crisis como esa muestra que nuestros proyectos son volátiles, son vulnerables y de la noche a la mañana pueden transformarse en nada. Lo tercero que aprendemos es la importancia de la comunidad. Tanto que echamos de menos estar juntos, pero no solamente el hecho de echar de menos. Nos damos cuenta de lo tanto que la necesitamos para nuestra sanidad psicológica, para nuestra fortaleza emocional y espiritual, para el servicio, para una serie de otros aspectos de la dinámica natural. Necesitamos la comunidad, no solamente eso. Necesitamos también la comunidad extendida, es decir, la sociedad. Con todos los negocios cerrados,
nos damos cuenta de que si yo necesito comprar hoy día una pila, voy a tener mucho problema porque el negocio está cerrado. ¿Y cómo va eso de todo cerrado por 1, 2, 3, 4 semanas? No sé si él tendrá las condiciones de volver a abrir y dónde voy a comprar pila. Es una cuestión muy egocéntrica, pero uno se da cuenta de lo tanto que necesita de la estructura social. Y también eso se aplica en la importancia de la comunidad para lo social. Nosotros dependemos unos de los otros, para que los que tengan más puedan dar a los que tengan menos, para que nadie quede sin comer, para que la sociedad pueda mantenerse, pueda sustentarse, necesitamos unos de los otros. Y eso es una lección muy importante. También aprendemos la gracia de Dios a través del internet. ¿Qué sería de todo eso sin las redes sociales y sin internet? Sin la tecnología que tenemos ahora, sería mucho más difícil. Claro que la humanidad vivió momentos de pandemia igual o peor que esta sin internet. Y bueno, tuvieron que soportar eso. Pero vea cómo Dios nos bendice a través de la gracia común, permitiéndonos que toda esta tecnología sirva para el avance de su reino. Dios nos ha dado herramientas, técnicos, personas con habilidades, incluso recursos financieros para adquirir esos equipos. Si pensamos a no más de, 10, 15 años atrás, los mismos equipos que nosotros tenemos hoy día serían absurdamente caros y mucho más caros de lo que son ahora. Incluso la velocidad y las habilidades de hacer lo que hacemos sería mucho más limitada, con menos calidad quizás. Esa es la gracia común. Entonces Dios nos bendice y bendice a nuestras vidas y nuestras iglesias, dando a la sociedad cosas que consideramos tan normales como el avance y el progreso de la ciencia, pero que terminan ejecutando un rol fundamental en cuidar el pueblo de Dios en ese tiempo, ¿no? También hemos aprendido que ser iglesia no es ir a eventos. La costumbre de ser iglesia es ir a la iglesia. De hecho decimos así, vamos a la iglesia, ¿no? Y eso nos hizo despertar para lo que es realmente ser cristiano cuando yo no puedo ir a la iglesia. También nos hace pensar en la realidad de la iglesia perseguida, que no puede reunirse, no porque está un virus afuera, sino que eso le puede costar la vida. ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué es ser cristiano en ese tiempo? ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo realizamos las cosas que realizábamos antes? ¿Cómo experimentamos y cómo somos bendecidos, ¿no? Y por fin, he aprendido un llamado a una relación real con Dios. Yo creo que lo que va de la temática de los últimos mensajes y de la propia temática de los evangelios, pero también con lo que vivimos en estos días, es estar confinados te lleva a una postura de más reflexión. Y la más reflexión que podemos hacer en ese momento es: ¿quién soy yo en relación a Dios? ¿Quién soy yo en este escenario, en ese mundo, ante Dios? ¿Qué de mis planes, qué de mis proyectos? Esa relación que tengo yo con Dios, ¿es real o ficticia? ¿Es superficial? Y sobre todo las crisis en general, ¿es un instrumento de Dios o son un instrumento de Dios para quebrantar el corazón del pueblo de Dios? Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la confesión, es un llamado al repensar nuestra conducta, nuestra práctica. Es un llamado a una relación real con Dios, ¿cierto? Esos son seis ideas o 6 cosas que yo aprendí en ese periodo de pandemia. Ahora quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué aprendiste en esta cuarentena? Vamos a compartir ahí al menos un comentario al menos por persona para que todos podamos participar.
cosas más así como evidentes es que yo he aprendido a hacer iglesia de una otra forma. O sea, que desarrollar otras maneras de estar presente en la vida de uno y ser iglesia. Eso es algo que estar en esa pandemia igual nos hizo despertar para otras maneras de accesar a la gente. Miguel y Marce. Sí, yo he aprendido por lo menos que la fidelidad de Dios está siempre presente. Aún estando nosotros en este tiempo confinados y aquí en casa, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. En todo, en lo económico, en lo espiritual, en nuestra relación, Dios ha sido fiel. Y eso nos habla no de un Dios dominical, sino de un Dios que trasciende todas las barreras. Buenísimo. Marce. Yéndome a lo que dice Miguel, y más o menos tiene que ver con el primer punto que explicaste tú de la fragilidad humana. No tanto en lo físico, sino que por lo menos en el caso nuestro, que nos golpeó más en el tema económico, primero por el robo que sufrió Miguel en la pandemia y todo. En la misma fecha a mí me habían dicho que me iba a bajar el sueldo porque la empresa se había enviado a la ley de protección del empleo, entonces igual fue una prueba súper grande con nosotros. Y gracias a Dios salimos victoriosos, no tuvimos mayores necesidades. La empresa después dio pie atrás. Así que igual nos costó harto confiar en Dios, pero no nos quedó otra. Entonces al final fue como que la prueba era un día en mí o no. O sea, pensaba eso yo como que parecía a Dios, así que gracias a la confianza y también a la perseverancia nuestra de confiar en Dios. Buenísimo. Pablo. Y también el ser agradecido, o sea, y quizás el cómo no aprovechamos lo importante que era el compartir como físicamente, el poder abrazar con tu familia. Quizás una de las cosas que aprendió es como a poder aprovechar esas cosas y ser agradecido de que antes con mucha facilidad lo podíamos hacer y ahora que no lo tenemos nos damos cuenta de todo lo bien que nos hacía, pues, y todo lo que el Señor con sus bondades hacía con nosotros. Tiene que pasar esto como para que uno se dé cuenta, entonces como hay que ser agradecido porque el Señor, claro, como decía Miguel, también ha sido muy bueno con nosotros. O sea, a pesar de todas las dificultades, uno se entera de cosas que Miguel y con todo. Y eso, estuvo mi parte. Buenísimo. David, Dani. Creo que para mí ha sido como esto el tema de la vulnerabilidad de los planes, tomando en esto, por el hecho también de que nosotros estábamos recién llegados acá, recién llegados a la iglesia, todavía no pude encontrar trabajo, como que igual los planes a futuro, nuestro matrimonio, igual implicaban que los dos estuviéramos trabajando. Entonces igual el hecho también de entender que nuestros planes pueden ser muy humanos y el Señor tiene sus propios planes, tiene sus propios tiempos, entonces también eso también lleva como a enseñarme como a confiar más en el Señor, a descansar más en Él, en los planes que Él pueda tener hacia nosotros. Y también el tema del sustento, porque nosotros en realidad no contábamos que todo este tiempo íbamos a estar solamente con el trabajo de David, y gracias a Dios eso ha sido pero más que suficiente. Nos ha sustentado increíble.
David. Yo siento que es difícil porque el Señor me ha mostrado muchas cosas, pero todavía no aprendo, soy medio terco. Entonces, yo creo que estoy en un proceso de aprender muchas cosas, sobre todo que ahora que estamos llegando, como que llegamos, lo digo, y empezó la pandemia. ¿Sí? Como que sobre todo servir iglesia ahora en pandemia, lo que me ha costado, pero siento que el Señor está trabajando en eso y también en relación con nuestra relación con Él. Siento que hemos aprendido mucho, como decía la Dani, de su texto del Señor, de la obediencia de Él, y sobre todo su misericordia, porque siento que como que tenemos muchas cosas muy merecidas todo el tiempo. Y este tiempo juntos que no consideramos estar juntos, así como que nuestra luna de miel se extendió así. Como que igual ha sido bueno porque he tenido la oportunidad de aprender a ser un mejor esposo. Para que la vaina encima se siguió su dedo, como que tenía que entender la caleta, así. Entonces, ha sido bueno igual. En ese sentido. Buenísimo. Tita. Yo lo que he aprendido en esta pandemia es lo penca que soy. lo mucho que me engañaba a mí misma de que no hacía ciertas cosas porque no tenía tiempo, porque nunca estaba, porque nunca estaba en la casa, porque un montón de excusas. Entonces, eso para mí ha sido igual bien difícil, el tratar el dar a variar con lo que implica tener una vida adulta con mis propias fuerzas. Y recientemente, este último par de semanas, llegué a un punto de agotamiento físico, mental y emocional que me hizo darme cuenta de que es imposible que uno haga todo. Es imposible, totalmente imposible. Y eso me lleva a darme cuenta que en la medida en la que yo pueda deleitarme en el Señor y pueda poner como prioridad disfrutar de Él, todo lo demás cae por su propio peso. Entonces, esa es la lección, yo creo, que el Señor me está dejando con esta pandemia, que en realidad, en lugar de estarme preocupando y planificando mi día y las cosas que tengo que hacer y que quiero hacer y tratar de dedicarle tiempo a cada uno de los aspectos de mi vida que debo de mantener en equilibrio, que debo de controlar, porque de hecho me encontré muchas veces, muchas semanas pidiéndole al Señor que me ayudara a tomar el control de mi vida, cuando en realidad lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Entonces, porque me veía dejando hábitos saludables, dejando cosas que se supone que tengo que estar haciendo. Entonces, el aprendizaje para mí esta pandemia es eso, que en realidad, si dejo todo eso en las manos del Señor y me concentro en deleitarme en Él y en enfocarme en Él, todo lo demás, Él mismo me va dando ese deseo de hacer todas esas cosas. Esto es lo loco, es lo que acabo de descubrir. Él mismo hace que de manera natural me salga a hacer las otras cosas. Así que para mí ese ha sido el aprendizaje. Buenísimo. Hay mucho que profundizar, ¿no es cierto? Mucho más que aprender. El Señor nos ha mostrado y en su soberanía Él ha cambiado todas las cosas. Nos ha cambiado de lugar para que aprendamos a confiar en Él. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Vamos a orar para terminar ese momento.